Hola, buenas, me llamo Antonio López y junto con mis compañeros Edu y Pablo vamos a presentar la presentación acerca del uso del hidrógeno en los vehículos aeroespaciales. La hemos dividido en tres partes. La primera era una breve introducción y veremos las aplicaciones que tienen los distintos campos dentro del campo aeroespacial. En la segunda parte se hablará de la propulsión con hidrógeno, que es el tema que más nos interesa, y finalmente hablaremos de proyectos más actuales. En el campo aeroespacial hay dos variantes claras, ¿no? El uso en los transbordadores espaciales y en los satélites. En los transbordadores espaciales se utilizan pilas de combustible sobre todo y únicamente para sistemas auxiliares, ya que la propulsión sería imposible, no tenemos potencia suficiente. Las pilas de combustible que podemos ver en la imagen se encuentran en el transbordador aquí, pues tienen una potencia de 25 kilovatios. No es mucho, pero nos sirve para los sistemas auxiliares a bordo de la aeronave. En los satélites se utiliza sobre todo porque, claro, el satélite funciona con energía solar, pero claro, hay zonas o algunas ocasiones en las que la energía solar el satélite no capta energía solar. Entonces, en esos momentos, las pilas de combustible pues, hacen que funcionen los sistemas a bordo de los satélites. Luego, otro campo son lo que conocemos como aviación convencional, los aviones normal tripulados. En este campo se utiliza sobre todo como complemento, porque la potencia que da el hidrógeno no sirve para propulsar un avión tripulado. Y en este campo son los sistemas auxiliares. A continuación vamos a ver unos desarrollos existentes, ¿no? El primero es el Tu-155, es un avión ruso que en el año 89 realizó su primer vuelo. Utilizó como sistema de propulsión un motor de combustión interna de hidrógeno y el combustible estaba en estado líquido, es decir, hidrógeno en estado líquido. No hay mucha información acerca de este proyecto, solo se realizaron 2 o 3 vuelos, pero se desestimó finalmente porque se vio que no tenía validez. Otro proyecto es el Boeing Phantom, es un proyecto muy actual, que es una avioneta modificada. En principio era para 2 tripulantes y tras la modificación para funcionar con hidrógeno ha quedado solo para 1, ya que el espacio del otro conductor, del otro piloto, ha sido habilitado para los tanques de hidrógeno y la batería de litio. Se consigue una potencia de 40 kilovatios, pero no solo con hidrógeno, es decir, el hidrógeno proporciona 20 kilovatios y una batería de litio, como hemos dicho, produce los otros 20. Esta potencia solo se necesita para el aterrizaje y el despegue, de situaciones en las que la demanda de potencia es mayor. Luego, en una situación normal de vuelo, solo necesita 20 kilovatios. El depósito de hidrógeno es de 1 kilogramo de hidrógeno a 350 atmósferas y su primer vuelo realizó en el 2008. Otro proyecto es el Antares del LRH-2. Este proyecto, pues como vemos, es otra avioneta modificada y tiene 2 vainas en las que se colocan los tanques de combustible y el sistema de propulsión. Este solo tiene una potencia de 25 kilovatios y es más actual, es del año 2010. También tiene pilas de combustible tipo PEN. El sistema de propulsión es una hélice y como veis aquí, la modificación que tiene los 2 pods que tiene en las alas. Posteriormente se desarrolló el DLRH-3, que es una versión actualizada de la anterior, con la diferencia de que en vez de tener 2 pods tiene 4, por lo que se amplía la potencia hasta los 42 kilovatios y tiene un rango de una duración de vuelo de 50 horas y 6.000 kilómetros. Los otros 2 que hemos visto anteriormente solo podían volar en torno a las 15-20 horas y este ya alcanza las 50. Este es una aplicación, un sistema auxiliar del Airbus A320 Datra, en el que se colocan unas pilas de combustible que producen una potencia auxiliar en caso de emergencia
que puede funcionar durante 1 hora, unos 20 kilovatios, y se utiliza sobre todo para accionar las bombas hidráulicas del tren de aterrizaje o luces de emergencia, el despliegue de los flaps. Y es un desarrollo bastante interesante. Por otro lado, tenemos los vehículos aéreos no tripulados. Estos son vehículos que no tienen tripulación, son controlados desde una sala de control por una persona, y su desarrollo principalmente ha sido en los últimos años, a pesar de que inicialmente se descubrieron o se empezaron a utilizar al final de la Primera Guerra Mundial, y ha sido en los últimos años donde más desarrollo ha tenido, sobre todo en el campo civil, porque en principio eran de desarrollo militar. ¿Sus principales ventajas? Pues entre las principales ventajas podemos decir estas 3. La principal ventaja para mí es que se evita el riesgo de las personas como tripulación, es decir, como está controlando desde la sala, pues no existe el riesgo de en caso de accidente o en caso de una situación peligrosa, pues poder tener el riesgo de heridas o en caso de muerte. Los inconvenientes, principalmente el alto coste. Los sistemas que llevan a bordo son muy caros hoy en día, y hasta que no se desarrollen un poco más son muy caros, muy alto coste para asumir. Otras, como no pueden tomar decisiones por sí mismos, no son personas, y también otro principal es que desde que se manda la orden hasta que llega la respuesta, el avión hay momentos en los que no recibe órdenes, entonces en caso de fallo de la conexión puede producirse el fallo del avión, entonces podemos perder el UAV. La clasificación, para que veamos un poco cómo, principalmente hay la clasificación entre los pesados y ligeros. Esta clasificación la determinó la Comisión Europea, y es sobre todo en torno a la regulación, ya que los pesados los considera como aviones, y su regulación está a cabo de la Agencia Europea de Aviación, mientras que los ligeros, los menores de 150 kilogramos, la regulación se lleva a cabo por el país donde se registra el avión. Otra clasificación es en función del tipo, es por su tamaño. Tenemos los micro, que son muy pequeñitos, ahora veremos unas imágenes. Los mini, que son un poco más grandes, en un rango de 1 metro o 2 metros. Los tactical son ya vehículos más grandes, de en torno a 16, 17 metros. Y los strategic y special task son vehículos, pues, los UAV strategic son sobre todo vehículos militares, y los special task, por ejemplo, hay uno de la NASA que tiene para la investigación en Marte. Ahora lo veremos en la imagen. Pues todos los que veis en las imágenes funcionan con hidrógeno, salvo este pequeñito, que es el micro UAV, que funciona con una pila convencional. El que decía antes es el Mars Flyers, que lo usa la NASA para realizar el mapas topográficos de Marte. Y esto, pues, es de misiles, un UAV que lanza misiles. También se pueden clasificar en función de la altitud, low altitude, medium altitude y high altitude, y los otros son una clasificación que en realidad no tienen límites, salvo los estratosféricos que alcanzan los 9.100 metros, y los otros no tienen limitaciones, es decir, tienen una altitud que no tiene límite para alcanzar altitud. Los UAV actualmente con propulsión de hidrógeno suelen estar en el rango de hasta los 6.100 pies, es decir, hasta aquí, son de medium altitud. La potencia que tienen no les permite alcanzar altitudes mayores. En función del alcance, el alcance también es algo como la altura, ¿no? Hay close range, short range, medium range. Hasta aquí es donde se engloban los UAV, hasta el medium range, porque, como antes he dicho, la potencia no les permite más. En función del tipo de propulsión. Este tipo de propulsión es en función estos son para los UAV que no llevan hidrógeno, es decir, son los UAV de mayor tamaño, en el cual llevan propulsión de tipo los que llevan los aviones convencionales. El turbojet es un turborreactor
el ramjet es la evolución del anterior y el scramjet es la evolución del ramjet. Finalmente, lo que hoy en día se utiliza es el turbofan, y más que nada porque es más económico, es más eficiente y emite menos ruido. Y finalmente, otros tipos de propulsión serían lo que vamos a hablar a continuación, las células de combustible acopladas a un motor eléctrico y los motores de combustión interna con hidrógeno. Además, los micro UAV, como hemos visto antes, disponen de baterías o pilas de litio. Las principales aplicaciones, pues como nació en el campo militar, las principales aplicaciones son estas que hay aquí, sobre todo de vigilancia o misiones tripuladas, misiones no tripuladas para alcanzar objetivos. La verdad que es un campo bastante amplio y cada vez más en desarrollo, sobre todo en el campo civil, que es lo que viene a continuación. Tiene una multitud de aplicaciones, por ejemplo, en la agricultura para realizar fumigaciones sin tener tripulación, que no puede llegar a intoxicación de las personas, para hacer mapas topográficos. La verdad que es algo, detección de bancos de pesca, para la captura del atún en alta mar, pues en vez de llevar otro helicópteros, llevan pequeños UAV que detectan estos bancos de pesca, y la verdad que es un campo que cada vez está más en desarrollo, sobre todo en el ámbito civil.